Ok, ya. Aquí hay dos personas ya conectadas. O sea, ya estoy ya en sistema, ¿no? Supuestamente esto ya es el... Es correcto. Pongo el Ahí chess. está. Ahí el tema es que si usted o las demás personas como están anfitrionas tienen que estar dándole acceso a los que vayan entrando, ¿no? No, están entrando, las Ahí el personas están entrando participante. ya libremente. Ya están aquí. Ah, debe ser que la doctora Claudia a lo mejor está también. Que me mantenga callado, sí. Me desbloqueé. Aquí puedo hablar con alguien ya. Estoy aquí. Sí, si no está en mute debería poder estar escuchándolo. Ok, voy a extraer el video aquí para ver quién veo aquí. Okay. Si le da participante deberían aparecer ya. Sí, 7 personas entraron. No, estoy mirando aquí. Sí, debe ser Claudia o la doctora que le llegó internet y está dando acceso. Posiblemente. Okay, okay. Pero no oigo a nadie. O sea, estoy aquí hablando contigo solo. O sea, aquí por teléfono. Dele clic a participantes. Ajá. Y a mano derecha va a haber dos participantes. Ana María, Arlet, Cristian, Marco Gliese, Vladimir. Exacto, ahí ves lo que estoy hablando. Fíjate, todo eso que están arriba pareciera que están porque le den acceso. Ok. Admit all. Voy a poner aquí. Si le da admit all, exacto, van a entrar todos. Deben ir arrancando poco a poco. Ah, ya están entrando. Ok, yo estoy. Ahí va. Ya, perfecto. Ok, excelente. Exacto, yo soy el que toca el acceso a admit all. Ok, aquí en esta parte. Así es. Están con micrófono apagado. Hola a todos. Aquí están. Bueno, yo creo que aquí podré hacerlo yo solito. No, muchas gracias. Esa era la forma de hacerlo, porque a través de la forma como lo estaba haciendo yo era imposible. Tenía que entrar al sistema madre de Zoom para poder meter los datos como si fuera yo anfitrión. Sí, entendí. Otra cosa, doctor, como usted está anfitrión, seguro, y fue el que inició la conferencia, posiblemente se esté grabando ahí en su computador. Es decir, que al final de la sesión le va a dar un mensaje donde diga voy a compartir la presentación en un video editable y lo graba en su disco. Okay. Cuando termine, le va a dar ese mensaje. Donde aquí dice recording, aquí está grabando, lo pongo en pausa o lo dejo así para que edite. Está grabando correctamente, sí. Académica más del programa latinoamericano de hematología que ha venido desarrollándose y tomando impulso durante este periodo de pandemia, que vamos a decirles como un efecto colateral positivo, ha estimulado la cooperación mutua y ha estrechado los lazos con nuestros pares de la región latinoamericana. No sé, Juan Carlos, ¿me están oyendo? ¿No se me ha caído la conexión? No, yo te escucho al menos, sí. Claro, estoy aquí escuchándote. Perfecto. Para la comunidad hematológica esto ha sido una semana muy dura, sobre todo a nivel nacional. No sé si también para los colegas latinoamericanos por los estragos que está haciendo este virus en nuestro gremio. Se ha llevado a muchísimos de nuestros colegas y por lo cual pues estamos muy entristecidos por eso. Pensábamos que con el advenimiento de las vacunas nuestros sentimientos de miedo, de frustración iban a disminuir y esperemos que sea así. Sin más, entonces voy a
a leer brevemente el currículum del doctor Juan Carlos Serrano, quien, como ustedes saben, en relación a su charla dada anteriormente en relación con trombosis y COVID, el doctor Serrano es un compatriota amigo, internista, hematólogo. Su formación académica inicial la realizó en una universidad venezolana o en las universidades venezolanas. Se graduó de médico en la Universidad de la Región Central del país, en la ciudad de Barquisimeto, entre los años 1982 y 1990. Luego se trasladó a la capital del país y realiza cursos de especialización en medicina interna y en hematología en la ilustre Universidad Central de Venezuela. Posteriormente, una vez siendo especialista, como teniendo la especialidad de medicina interna y hematología, se traslada al occidente del país, al estado fronterizo de Táchira. En la ciudad de San Cristóbal desarrolla sus actividades profesionales en el campo de la medicina interna y de la hematología. Trabaja tanto en hospitales públicos y simultáneamente hace su ejercicio privado. En el Hospital Público de la Seguridad Social de Venezuela llega a ocupar la jefatura del servicio de medicina interna en el hospital de nombre Patrocinio Peñuelas Ruiz, y a su vez en el desarrollo de sus capacidades e inclinación para la docencia, fue director del posgrado de medicina interna del mismo hospital entre los años 2015 a 2018. El doctor Serrano Casas es un profesional muy estudioso, siempre actualizado y con aportes relevantes al momento de participar en eventos académicos, destacándose en diferentes campos de la hematología, con especial inclinación en los últimos años por la hemato-oncología, es decir, por las malignidades hematológicas y por los trastornos de coagulación, trombosis, hemostasia. Desde el punto de vista gremial, además de académico, es un sempiterno participante en las actividades de la Sociedad Venezolana de Hematología, llegando a ocupar la presidencia de nuestra sociedad entre los años de 2015 a 2018. Ha representado a nuestra sociedad ante varias sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, de las cuales también es miembro. Siempre hacemos, y es idóneo hacer mención importante a la sólida colaboración entre la Sociedad Americana de Hematología ASH y las sociedades regionales, siendo el doctor Serrano Casas un integrante del panel de especialistas que trabajó en la adaptación para Latinoamérica de las guías de ASH para tromboembolismo venoso, y estas han sido publicadas recientemente. Como saben ustedes, es un proyecto muy ambicioso que tiene el propósito o las expectativas de extenderse a pacientes pediátricos, o sea, para pacientes pediátricos, para embarazadas, cáncer, trombofilia, etcétera. Como les mencioné, pertenece a numerosas sociedades internacionales. Es colaborador, participante, asistente y trabaja en protocolos de investigación de estas sociedades. Sin más, entonces les dejo con el doctor Serrano Casas para que nos hable sobre trombofilia en la gestación. El doctor va a hacer un enfoque particular en trombosis venosa profunda y las pérdidas obstétricas recurrentes. Y es por ello que hemos insistido en invitar a nuestros colegas que trabajan en el área de obstetricia. Entonces, la reunión se va a desarrollar como siempre con el doctor dando su conferencia, y posteriormente, al terminar el doctor, vamos a tener la presentación de un caso clínico idóneo para su consideración, y posteriormente la sesión de preguntas y respuestas. Sin más, bienvenido, doctor Juan Carlos Serrano Casas. Estamos seguros de que nos va a mantener muy entretenidos en los próximos minutos. Adelante. Muchas gracias, doctora Raiza. Muchas gracias a todos por estar aquí. A pesar de las dificultades, pienso que siempre somos resilientes los venezolanos ante todas las adversidades. Y aquí estamos, bueno, compartiendo un poquito, discutiendo este tema. Me uno al eco también de la tristeza, ver cómo el COVID se ha llevado
cantidad de personas, familiares, amigos, colegas, médicos, ¿verdad? Inaceptable. Y hago un breve punto de protesta, como es posible que no haya tan consola de vacunación hacia el gremio médico, que es el personal más vulnerable en este momento. Pero bueno, hay que seguir y avante todos, ¿no? Vamos a tocar este tema de hoy, que es un tema que ha sido bien controvertido, un tema muy discutido y que genera muchas encontronazos, vamos a decir así, en el área de hematología y ginecología, ¿no? Es un tema que ha tomado interés particular en los últimos años y se ha ido cada vez revelando más aspectos sobre los verdaderos impactos, pues, de ciertas intervenciones o estudios pertinentes. Tenemos que entender que el embarazo es, como todos sabemos, un estado hipercoagulable y que es algo que el cuerpo ha estipulado de esta forma para poder proteger a los eventos, digamos, de tipo desafío hemostático, ¿no? El riesgo hemorrágico que aumenta. Entonces, de una forma u otra es la forma como este sistema tiende a compensar. Todo es bien sabido que la incidencia de enfermedad embólica aumenta en forma muy significativa, desde 20 hasta 80 veces, depende del momento del parto. Y que sí, se ha estipulado mucho que la trombofilia hereditaria es un factor de riesgo establecido para la enfermedad tromboembólica, como bien se puede demostrar. No obstante, su relación hacia las pérdidas, digamos, obstétricas o formas de abortos, mortinatos, en fin, ha sido bien controvertida e inconsistente. En esta agenda de hoy vamos a discutir un poco sobre los cambios fisiológicos, pues, después hablar un poco sobre factores de riesgo particularmente, y lo que vamos a referirnos a lo que es la enfermedad tromboembólica en gestación. Haremos algunos apartes sobre factores de riesgo y las pautas terapéuticas. Asimismo, abordaremos el aspecto de complicaciones obstétricas en el embarazo, los estudios que apoyan este tipo de manejos y sus pautas. Aquí, bueno, no podemos negar, pues, el importante aporte del maestro Wischoff sobre esta área, pues. Y aquí vemos como perfectamente la teoría también se aplica de Wischoff a este tipo de compromiso en el área de enfermedad trombólica venosa. Por supuesto, el factor de éxtasis dado por compresión uterina y más que todo sobre el lado izquierdo de la vena ilíaca izquierda, ¿no? El útero grávido, pues, llega a este compromiso. Hay el daño, por supuesto, endotelial, pues, por compresión, por el mecanismo de parto, ¿ok? Y esto se aúna, pues, básicamente ensalzado, pues, con decirlo así, con el estado hipercoagulable, los factores procoagulantes del sistema, como metilfibrinógeno, factor 10, factor 9, factor 8. ¿Okay? Y vemos cómo el estado anticoagulante también se modifica, ¿no? Progresivamente, ¿no? Como lo podemos discutir más a continuación. Vemos cómo hay un desbalance que se tiende a generar, como todos vemos, pues, hacia las proteínas procoagulantes, von Willebrand, el 8 principalmente, que se pueden disparar prácticamente en este momento. Y vemos cómo proporcionalmente tiende a disminuir los anticoagulantes en proteína S, proteína C, que van desde una reducción de 30 hasta 100% hacia las fases finales del embarazo, algo que es muy importante considerar para el punto de vista de estudio, ¿no? Por otro lado, también tenemos importantes mecanismos de activación, como vemos como el PAI tipo 1 se dispara casi hasta 5 veces, ¿ok? Y también el PAI 2 que produce en placenta más que todo hacia el tercer trimestre. Por supuesto, vemos como en esta fase de embarazo hay importante generación de trombina, ¿okay? Y desde el punto de vista de fibrinolisis también está incrementada por aumentos de dímero D, como lo podemos evidenciar. Y es bueno hacer la acotación aquí que el dímero D siempre ha sido una herramienta de estudio en enfermedad tromboembólica en otros subsets, pero en el área de cáncer, en el área de embarazo prácticamente es limitante, precisamente por esto, ¿no? Se intenta llevar los puntos de corto, los estudios, no se puede llegar a un acuerdo cuando realmente es de utilidad clínica, ¿no? ¿Ok? Es importante considerarlo. Que estos cambios también empiezan desde tan pronto arranca la concepción y prácticamente llega al estado basal hasta 2 meses después de pasado el parto. Por eso es importante entender todo esto. Okay. Entonces, viendo este gráfico que fue reportado en la revista JACS, vemos cómo tenemos los riesgos basales de los pacientes, los riesgos asumidos por gestación y las diferentes intervenciones. Desde el punto de vista basal, por supuesto, ya el trombolismo previo, una enfermedad venosa trombótica previa es un factor muy importante, muy consistente. Aunado a lo que siempre casi vemos aquí, pues, una alta incidencia de obesidad, más que todo en nuestro medio, y, por supuesto, la presencia o no de trombofilia adquirida
o hereditarias. Desde el punto de vista de riesgo por gestación, por supuesto, ya son factores ya inherentes ya a la madre como tal, pues la edad gestacional, si ha tenido embarazos múltiples previos, y si ha tenido inherencia de asistencia reproductiva hormonal. También, por supuesto, infecciones, hemorragias, estado preeclampsia, son estados que pueden aumentar el riesgo trombótico, y ha sido bien validado en escalas internacionales que usan puntajes para poder definir riesgo trombótico, como así lo establece la ACO, que es la Asociación de Ginecología Americana, y los protocolos NICE del grupo de UK, que lo usan de forma muy consistente. Entonces, es importante establecer este postulado, o sea, que vamos a decirlo así, desde mucho tiempo atrás, casi una década, más de una década atrás, se venía postulando que las complicaciones dependientes de placenta a nivel gestacional, básicamente aborto espontáneo, los mortinatos, preeclampsia, despertimiento de placenta, restricción del crecimiento intrauterino, eran mecanismos dependientes o asociados a cuadros trombóticos placentarios. Y esto fue una postulación que se dio y una lluvia de estudios clínicos, inicialmente realmente estudios de, vamos a decirlo así, de bajo nivel de evidencia, estudios no controlados, que tendían como a dar estas visiones un poco vamos a decir, confusas, vamos a decir inicialmente, ¿no? Por supuesto, con forma paralela está, en forma innegable, la participación de antifosfolípidos en este proceso. Entonces empecemos a hablar sobre trombosis en el embarazo, trombosis venosa, ¿no? Es importante traer a colación este estudio Jacobsen, como se señaló hace ya año 2008, estudio en Noruega con 18 hospitales donde se evaluaron 500 pacientes, evaluando los factores de riesgo tanto antenatal como postnatal, ¿no? Y vemos como notablemente diferencias. Vemos que, por supuesto, la adición de tecnología de reproducción asistida en partos múltiples aumenta 7 veces el riesgo trombótico. Pues. El peso como tal, la ganancia de peso también es muy importante, porque fíjense que en pacientes con obesidad ya más de 7 kilos de ganancia aumenta, duplica. Y por supuesto los estados de movilización, ¿no? Que aunados a más de un IMC mayor de 25 también lleva altísimo riesgo trombótico en anteparto. Ahora, en posparto, vemos como ya factores como bien conocido la paridad en edad, la ganancia de peso igualmente, la presencia de preeclampsia más que todo, el crecimiento intrauterino, así mismo el sobrepeso, los estados infecciosos, sangramiento, pre y posparto, también más de 1000 cc, aumentan en forma muy significativa el riesgo trombótico, porque puede ir hasta 40 veces en el aspecto de inmunización IMC combinado. Entonces, este punto es muy importante discutirlo, el aspecto dramático, como es realmente donde alrededor del parto, el periparto, posparto, es donde este riesgo puede incrementar hasta 80 veces, ¿no? Fíjense cómo aquí en esta curva de lower E se ve más o menos los riesgos estimados de riesgo trombótico hacia ese momento de la gestación y el parto. Esto también ha sido señalado más recientemente, ya en el 2020, esta revisión de Jack, un seminar. Fíjense cómo, si comparamos los riesgos de trombosis venosa profunda en el primer y segundo trimestre, que es realmente 9 veces mayor, lo comparamos contra la segunda hasta sexta semana postparto, puede ser hasta 80 veces el riesgo diferenciado. Igualmente vemos cómo las trombofilias y los pacientes que llevan cesáreas incluidas, por supuesto, aumentan el riesgo de forma significativa. Mucho más trombótico, por supuesto, la cesárea a comparado al parto vaginal. Este es el punto donde quizás es llamado a los obstetras para tener más consideraciones a evitar el uso excesivo de esta intervención terapéutica, esta forma de delivery, que es necesaria. ¿Ok? Asimismo, los estados preeclampsia, como lo dije, el historial previo a trombosis, y el uso de trombonas exógenas por sí solo es un factor que dicta. Personas que hacen trombosis, o sea, a factores hormonales, ya es por sí un predisponente en el embarazo, porque son fenómenos asociados, fenómenos similares. El embarazo per se es una inminente alta exposición hormonal. Esto es mucho más que inclusive comparado a las trombosis venosas no provocadas y a las provocadas per se, no asociadas a cuadros hormonales. Ojo, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, vemos un poco el efecto de las trombofilias, que es algo que ha sido discutido en el pasado, porque aquí tiene mucho interés. Vamos a ponerle la lupa a esto. Entonces vemos cómo, si vemos la prevalencia de las entidades pues, más reconocidas, pues, desde el punto de vista molecular, factor 5 de Leiden, desde el punto de vista
estadístico, pues, y digamos, los estados homocigotos heterocigotos son más comunes, vamos a decirlo así, que los homocigotos, por supuesto, ¿no? Y vemos que el riesgo relativo en anteparto de estas entidades ha sido establecido y vemos cómo va oscilando en valores que pueden ser, fíjense, hasta 19 veces el riesgo en los estados homocigotos para Leiden y hasta 20 veces para estados de proteínas mutantes. ¿Okay? También importante para la proteína C, S y antitomina 3, fíjense cómo los rangos de riesgo también se ubican 2, 3%, ¿okay? Perdón, 9 hasta 10 veces el riesgo, ¿no? Ya, alguien con micrófono abierto. Grande Pacheco, ahí me está corriendo muy bien. Si esta es la corriente para acá y si no para acá. Perdón, Juan Carlos. El doctor Alain Lacruz, por favor, cierre su micrófono. Por favor, todos los que van ingresando, validar que si estén cerrados sus micrófonos, por favor. Adelante, doctor Serrano. Gracias. Entonces, si comparamos esta incidencia de eventos con lo que ocurre en el estado ya gestacional, vemos cómo dramáticamente toma la batuta lo que es la incidencia de incidencia tromboembólica asociada más que todo al Leiden y protombinas mutantes como factor de riesgo genético, vamos a decirlo así. Y vemos cómo la proteína C, la S y bueno, la antitomina 3 no, la antitomina 3 realmente dispara también su riesgo trombótico y pasa a ser lo que llamamos una trombofilia de alto riesgo en comparación a proteínas C y S, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Aquí viéndolo en esta gráfica ya de barra es más fácil visualizarlo. Vemos cómo tenemos los estados homocigotos de Leiden, proteínas mutantes como su riesgo importante. Fíjense, el odds radio prácticamente hasta 35, aquí hasta 25 del otro. Y vemos cómo los estados heterocigotos combinados también, heterocigotos ya combinados de Leiden, proteínas mutantes también tienen un riesgo importante. Y vemos cómo es relativamente bajo, aquí prácticamente queda muy bajito, las S y las C. ¿Ok? Entonces, esto nos permite llevar a una clasificación de riesgo de trombofilia hereditaria, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el grupo de alto riesgo, donde están los estados heterocigotos compuestos de Leiden y proteínas mutantes. Tenemos el homocigotos de Leiden, los homocigotos de proteínas mutantes como tal, y deficiencia de titomina 3. Tienen per se lo que llamamos trombofilia de alto riesgo. Y la de bajo riesgo tenemos la proteína deficiente de S, la C, y por supuesto los heterocigotos combinados, ya sea de Leiden y de proteínas mutantes. Esto es bueno que lo consideremos mucho porque para qué vamos a ver a continuación. Vamos un poco intentando desglosar pues aquí los estudios clínicos que tienen interés y que han sido muy importantes en el aporte de este conocimiento. Más que todo el estudio TIPS, que fue un estudio randomizado, abierto, ¿no? Casi 292 pacientes que tenían trombofilias hereditarias y en las cuales fíjense en esto. Estos eran pacientes con una trombofilia hereditaria y que tenían por lo menos un antecedente positivo de un familiar directo de primer grado con fenómeno trombótico. ¿Okay? Entonces, en estas condiciones, el riesgo de trombosis es 40 veces mayor en los pacientes que tienen su trombofilia hereditaria más un factor familiar asociado. Esto es muy importante. Y en este estudio encontraron que las formas, digamos, familiares más comúnmente eran, como ya lo dijimos anteriormente, Leiden y proteínas mutantes. Y en menor grado se encontraban la S y la C. Aquí también incluíamos antifosfolípidos en este estudio. Y las deficiencias de antitomina 3 eran las más raras, por supuesto. Entonces, ponemos en contraste en esta data lo que demostró las mujeres con trombofilia hereditarias de bajo riesgo y sin antecedentes personales o familiares, en lo cual prácticamente el riesgo de hacer una trombosis venosa en el embarazo de ese paciente llegaba casi igual a 0 o nulo. Y esto fue reproducible a otros 2 estudios de investigación con el mismo background, mismo soporte, en los cuales la inherencia de factores asociados familiares ausentes prácticamente las pone en un riesgo muy bajo. Entonces, tomando un poco lo que hemos considerado, estamos hablando, es importante considerar a quiénes vamos a hacer las pruebas de trombofilia. Pues. Y esto es importante para el clínico, para el ginecólogo, más que todo para el hematólogo, porque estos son pacientes que yo les digo de verdad. Aquí en Colombia yo veo por lo menos en consulta hasta 3, 4 casos al día siendo enviados de emergencia porque lo ve el hematólogo, que tengo que verlo, que tengo que investigarlo. Y de repente uno empieza a hacerles pruebas de trombofilia a gente que no la necesita. Y esto ya se ha evaluado por muchas pautas, muchos consensos internacionales, y se están gastando millones de dólares. La cantidad de dinero que se gasta en este país, por lo menos, es brutal
hasta el punto que nos llevó aquí en la Sociedad Colombiana de Hematología a hacer una reunión, intentar ponerle un parado a esto, porque todos estos tienen códigos CUPS. Entonces esto es un gasto desmesurado. Entonces, bueno, empezando con esto, el primer punto en quién vamos a hacer estudios son pacientes que tengan, como yo le dije previamente, antecedentes en cuadro trombótico venoso previo y que tengan por lo menos un factor de riesgo transitorio, es decir, que tuvo una cirugía, que tomó hormonas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si este paciente tiene una trombofilia positiva, yo debería darle profilaxis antitrombótica tanto en antes como en postparto, ¿ok? Si el paciente no tiene, en estos casos, fíjense, no tiene trombofilia en el primer ítem, yo solamente le daría tromboprofilaxis postparto únicamente. Esto tomando en cuenta todo lo discutido en sociedades previas, que ya les pondré los apartes de estos cuadros. Segundo ítem, paciente que tenga una trombosis venosa profunda idiopática, no provocada, que sean trombolismos venosos recurrentes, ¿no? Y que hayan tenido trombosis asociada al uso de agentes hormonales o progestágenos y acelostrógenos. Si el paciente tiene, en este caso, me sale que sale una trombofilia X o Y, entonces, por supuesto, este paciente tiene indicación de anticoagulación plena. Hay que darle anticoagulantes, prácticamente dosis terapéutica, algunos en dosis intermedias, pero para mí dosis terapéutica, tanto en antes como en postparto. Si el paciente prácticamente no ha tenido, sino solamente estos cuadros de enfermedad trombólica previa, no provocada, y tiene una trombofilia que está negativa, el test salió todo negativo, podemos decir darle solamente dosis profiláctica anticoagulación. Entonces, ¿qué nos dice este ítem? Trombofilia positiva, anticoagulamos. Trombofilia negativa, solamente damos profilaxis. Entonces, aquí intensidad de dosis, ¿no? Estamos hablando. Y el punto de vista 3, ítem 3, sería sin enfermedad trombólica previa, pero por lo menos un familiar de primer grado de trombofilia. Entonces es importante interrogar mucho a los familiares en este punto. Entonces, si vemos que hay trombofilia positiva existente en la familia, por supuesto las dosis profilácticas son mandatorias. Aquí profilácticas, antipostparto. Y si, bueno, es un paciente de bajo riesgo, trombofilia de bajo riesgo, como las que dije, una S, una C deficiente, en lo cual hay pacientes de otros factores, como obesos, que sean mujeres multíparas, que hayan ido para cesárea, solamente podemos omitir darles profilaxis antes y postparto. Y aquí el ítem que me faltó poner porque no me cubre, si el paciente es de bajo riesgo y no tiene ningún otro factor de riesgo adicional, yo no le haría nada. ¿Okay? Los pautas de italianos. Entonces, ¿a quién no se debe hacer pruebas? Porque también es el punto importante que tenemos que establecer. ¿A quién no hacer pruebas? Nunca. ¿Ok? O sea, perdón, nunca no. Quise decir, ¿a quién no hacer pruebas de forma condicional con ciertas excepciones? Perdón, este punto. Son las mujeres con pérdidas fetales tempranas, recurrentes y no recurrentes, de crecimiento fetal o preeclampsia, porque esto llega mucho. ¿Okay? Entonces pongo aquí estos puntos con excepciones. Podemos considerar excepciones solamente muy puntualmente aquellas pérdidas fetales que de repente tengan vasculopatía residual materna, infartos placentarios documentados en biopsia, ¿okay? Con trombos. Algunas madres con trombofilia de muy alto riesgo y familiares de muy alto riesgo, por lo menos que tengan varios eventos de abortos. ¿Okay? Esta combinación de eventos podría ser una excepción. Y estos son, bueno, contados con los dedos de la mano, con abortos recurrentes. Segundo ítem en el cual no deberíamos hacer pruebas en forma rutinaria es que eso lo piden muchos de los aquí, los ICD también lo hacen. Parejas con fracaso en la fertilización in vitro, o sea, que tengan infertilidad primaria y que de repente vamos a hacer un estudio de trombofilia para ver si por eso no pega. Ok, eso no va. Okay, aquí la trombofilia trae más bien mejora la tasa de implantación, mejora la tasa de concepción de nacido vivo después de inclusive de las terapias de estimulación hormonal. Entonces esto es algo que ha sido bien establecido, aquí están las referencias, que esto lo han demostrado, entonces no se justifica hacer estudios de Entonces, el otro aspecto también importante de mencionar es qué pruebas debemos hacer, cuáles son los estudios, por supuesto, cómo hacerlas primero que todo, así, cómo es el protocolo. Tenemos que considerar básicamente que todo se fuera en embarazo. Aquí es muy típico, esto es de todos los días, el paciente llega con la barrigota, doctor, voy a hacer las pruebas trombofílicas, por favor, no se puede o no se debería. Sin uso de anticonceptivos hormonales, por supuesto, porque todo esto modifica lo que hemos comentado previamente. En condición postgestacional, dar por lo menos 2 a 3 meses, o sea, incluyendo inclusive parte de lactancia, ¿no? En los estados postrombóticos, si tuvo un trombo reciente, por lo menos esperar hasta 8 semanas. Y, por supuesto, evitar uso de anticoagulantes cuando esté el paciente anticoagulado. Por lo menos si es con warfarina 5 días, si es con un DOAC
dependiendo del TOC, la función renal puede ser 1 o 2 días de suspensión previo al estudio. Y por supuesto, hacer conceptos de buenas prácticas de laboratorio. Y aquí yo me enseño, si hay gente que está en laboratorio aquí, porque esto pasa mucho aquí, por lo menos, hablamos de situación particular de este país, Colombia. Aquí los centros de referencia para estudios de población son muy pocos, están en Bogotá, están en el centro, en capital, y quizás no escapa la realidad de otros países. Y entonces las muestras tienen que viajar. Entonces, estos tipos de estudios, las pruebas, digamos, dependientes de coagulación, tienen mucha falla, son pruebas termolables, con proteínas de vida limitadas, se afectan por el transporte, evidentemente va a dar falla. Entonces aquí es muy típico la paciente embarazada que te llega en pleno embarazo, que le hicieron un estudio a mitad de embarazo y te llega con una proteína C deficiente y viene anticoagulada, porque es que le está dando los tetas, le está provocando dosis masivas anticoagulantes y para que tú lo avales, ¿no? Entonces eso es un caso de choque. Situación similar pasó en Brasil, porque participamos en un consenso allá también para discutir. Este consenso se hizo en compañía de hematólogos, confrontando un poco con los obstetras, y pasaba mucho eso, porque es que el desconocimiento de cómo manejar estas pruebas, y yo si está Marian por ahí cerca lo puede dar fe, cómo evaluarlas, cómo abordarlas, deben tomarse las pruebas in situ, en laboratorio, y procesarse lo más rápido posible. O sea, si hace pruebas de coagulación. Ya las otras, las pruebas moleculares se podrían viajar, pero eso hay que tener muy claro este tipo de situaciones. Ahora sí, los estudios que debemos hacer fundamentalmente son las proteínas S, prácticamente la más importante es las formas antigénicas, ya sea en su forma total o su forma libre. Los métodos coagulométricos tienen un valor que ya les explicaré después. Por supuesto, la proteína C antigénica coagulométrica también, la vitamina 3 coagulométrico. Los estudios, pues, el estudio Noastro lo reportó muy bien, el estudio de PCR para factor 5 de la proteínas mutantes, y antifosfolípido es completo, pero completo como anticolilipinas, IgM, IgG, antiglicoproteínas IgM, y anticoagulante lúpico estandarizado por el método ISTH, que realmente muchos centros no lo tienen o no lo practican, entonces realmente eso es confuso. Aquí el tema es que se contratan empresas para que lo hagan y hacen un disparate, porque es un motivo de pelea casi todos los días. Mira, ese método no sirve, son métodos no certificados y reportan cosas que ahora son muy confusas. Ok, entonces tomando un poquito el tema de proteína S, porque es algo que es muy común verlo y genera mucha angustia ante los clínicos, los obstetras. El paciente tiene deficiencia de proteína S, es muy va a trombosar, va a perder el muchacho. Entonces, pueden hasta demandas legales, porque si de repente el hematólogo hace intervención, entonces es un tema yo creo que sí tiene un poquito de interés. Vemos cómo los métodos idóneos son los métodos antigénicos, como pues, ya sea por métodos de ELISA, el libre, pues, o la forma total, que es unida al C4BP, que combina pues, libre y la unidad AC4BP. Y el método coagulométrico, como ya lo hemos discutiendo, pues tiene muchas formas de falsos positivos. Pues. El embarazo es una de ellas, que los reduce en forma porcentual, como lo hemos discutido previamente. Las trombosis también, en fase aguda pueden haber alteraciones, los anticoagulantes. El mismo factor 5 de Leiden, la misma mutación puede generar también una falla pues, de lectura proteína S. ¿Okay? También entender que existen subtipos de deficiencia de proteína S, pues el tipo 1, donde básicamente el nivel está disminuido tanto el antígeno total como el libre, y hay una eficiencia también funcional, pues de la deficiencia cuantitativa, básicamente, de proteína S. Y la antitomina, y desde el punto de vista de déficit tipo 2, tenemos que básicamente tenemos un antígeno normal, libre, pero actividad está reducida, pues una alteración cualitativa de la proteína S, más no cuantitativa. Y el proteína 3, cuando el nivel más bajo posible, como es normal la proteína S. Entonces, ¿qué pruebas no deberíamos hacer? Esto es importante porque se siguen haciendo y sigue siendo un desperdicio de dinero fundamentalmente. Y es básicamente la homocisteína, los estudios metatilofolato reductasa. Esto yo veo que lo siguen pidiendo, se sigue haciendo, no sé cómo se la cosa por allá, pero esto no debe ser, esta cosa debe sacarla del panel prácticamente, y es lo que se quedó en último consenso. Doctor Poker, cuando estamos reuniendo otra vez, eso prácticamente debe estar eliminado. Así lo demostró claramente el estudio Leiden Thrombophila Study, que demostró pues como la pobreza pues en relación de otros tromboembólicos con esta alteración, y mucho más si es heterocigota.
Algunos autores hablaban que la combinación de los estados homocigotes con otras alteraciones genómicas pueden tener un mayor riesgo trombótico, pero esto realmente es muy discutido. Por otro lado, las pruebas que evalúan el PAI-1, pues los genotipos trombogénicos, el 4G, que era el que realmente te asociaba a cuadros trombólicos, también en los estudios ya poblacionales se ha demostrado que realmente el peso estadístico no es tan elevado. Y también hace niveles de factor 8, quizás tengan un papel, digamos, predictor positivo de trombosis, más que todo en los pacientes con primer evento trombólico no embarazado, no estacionario. Ahora, ya para otros es discutible y para embarazo no tiene papel. Otra cosa que tenemos que mencionar fundamentalmente es el estudio de antifosfolípido en embarazo. Esto es una enfermedad aparte. El antifosfolípido estacional básicamente se porta clínicamente muy diferente al antifosfolípido convencional que nos da trombosis, ¿no? O en las formas mixtas, que no dan los trombosis, no dan los cuadros de correcciones obstétricas, ¿no? Tenemos que, por supuesto, tenemos constelación, pues el antifosfolípido clásico, desde el punto de vista de enfermedad tromboembólica, no explicada a nivel arterial o venosa recurrente, ¿no? Por lo menos más de un evento, y la presencia, por supuesto, de asociaciones clínicas, cuadros migrañas, los cuadros, por supuesto, Raynaud, de líderes reticulares, de lesiones endocárdicas, de Lehmann-Sachs, ¿okay? Y importantemente, pues la parte uterina, pues como básicamente va a dar morbilidad obstétrica. Esta morbilidad obstétrica está representada por lo menos con más de una pérdida fetal, ¿no? Más allá de la semana décima de gestación, lo que llamamos pérdidas tardías, ¿no? Aparte, o abortos tardíos en adelante. O un nacimiento prematuro, por lo menos, ante la semana 34. ¿No? O la presencia de 3 abortos espontáneos ante la semana 10 de gestación. Considerando que fuera de antifosfolípidos, los abortos recurrentes se consideran ya recurrentes a partir de 2, más de 2, para no antifosfolípidos. Para fosfolípidos tienen que ser más de 3 para que tengan valor clínico. ¿Okay? Y desde el punto de vista de laboratorio, lo que hemos mencionado, presente por lo menos a menos 2 ocasiones en 12 semanas como intervalo máximo. Y que las guías, el tipo de laboratorio que hemos mencionado anteriormente, más que todo los anticonectinas de títulos elevados, la de 40 LP, y las antibióticos también percentiles altos, ¿no? Se están discutiendo mucho si esos otros isotipos de tipo IgA tienen valor, pues, o sea, realmente algunos consensos están intentando, porque el nuevo consenso, es decir, el anterior, pues no lo he incluido, en este que va a venir a futuro, vamos a ver si se va a hacer. El punto de vista de fisiopatogenia, pues una cascada de situaciones que acontecen realmente desde el punto de vista inflamatorio, desde el punto de vista de un trofoblasto y una axila anormal. Vemos como desde el punto de vista inflamatorio una cascada de complemento activada, la expresión de citoquinas, hay una disfunción hormonal in situ a nivel de placenta, pues la falla de producción de hormonas, pues, y la formación anómala de citotrofoblasto, pues, con aumento de la apoptosis. O sea, se ha discutido mucho realmente que participa a nivel de cascada, digamos, trombótica, pues la hiperactivación de tromboxano A2. Mucho se habló de la pérdida de corazonexina como factor protectivo, pues, y que puede esa disrupción generar el trastorno trombótico, pues. Pero hoy por hoy, pues, después de revisar un artículo que estuve leyendo en estos días, realmente nos estamos quedando más con este tipo de cosas, este tipo de eventos, pues. Es que hay un efecto directo sobre, digamos, del complejo que se forma anticuerpo con el antígeno, que produce una downregulation de la sensibilidad de la habilidad de la célula trofoblastica, ¿no? Y asimismo pierde la capacidad de invasión, hacer sensitización. ¿Okay? Por supuesto, las células hormonales, esto con forma consecutiva, una alteración. Pues. Y entonces se parece mucho a lo que llamamos al modelo de preeclampsia, o sea, el modelo inflamatorio que se genera en la placenta, un antifosfolípido, se parece a un modelo inflamatorio que se ve en la preeclampsia. También es importante entender que este sistema, o sea, esta llave de unión del anticuerpo antiglicoproteína con el antígeno respectivo, es un elemento que es capaz de interactuar con receptores de Toll-like receptor. Y eso ocurre a nivel cerebral, que puede explicar algunas de las manifestaciones, y a nivel más que todo, interfaz materno-fetal, puede decir la extensión del trofoblasto y llevar a las pérdidas fetales. Algo que es bien consistente y ha sido muy importantemente demostrado. Entonces, desde el punto de vista de categorización, podemos entender que la categoría 1 es la más riesgosa, que es la combinación de cualquier forma de estas expresiones de laboratorio de anticuerpos, que puede llegar a la expresión máxima, que es el triple positivo,
Y después vemos las categorías de riesgo inferiores, como de la 2A, la 2B, 2C. La 2A, el anticoagulante lipídico persistente es muy poderoso, seguido de la 2B, que es el antihipertóxico-proteína. Entonces, los triple-positivos que les decía de eso, es muy importante conocerlos y seguirlos porque tienen una tasa de fracción cerebral muy elevada, hasta 70% prácticamente. Los pacientes, inclusive en profilaxia, pueden perder. Y vemos como la tasa de recurrencia de enfermedad tromboembólica se pueden ver en forma consistente, aumentado desde el 1 hasta los 10 años, hasta el 44% de recurrencia tromboembólica sin anticoagulación. Entonces, es importante la parte de la doctora comunidad comentando usar las guías buenas prácticas, que son más o menos armonizadas con muchas sociedades. Vemos como por supuesto, establece pues, el uso de tiempo de vino diluido, usar los test con silica como activador. Vemos como las muestras haciendo las reacciones de mezcla, vemos no hay corrección de tiempo en población y a veces es importante usar el plasma porque el plasma pues, es capaz de aumentar la expresión de ese inhibidor lúpico, ¿no? Las pruebas confirmatorias clásicas, tradicionalmente hablando, pues usaban la acción de fosfolípidos de membrana y vemos como el tiempo era corregido pues, en este contexto. Pues. Así era, yo recuerdo, lo trabajamos en el Banco Municipal de Sangre muchos años y bueno, realmente dosificar las pruebas se han hecho este tipo de rayos. Por supuesto, es la forma de medir la forma funcional pues, de esta unión de antihipertóxico-proteína y su antígeno. Considerar que hay formas que ya no son ideales, como el tiempo de tropomina diluido, de coagulación con caolín, ya realmente no están usando mucho de los consensos. También entender que, por supuesto, en fase aguda una trombosis no se debería hacer, ni bajo anticoagulación, ni los DOACs. Quizás, bueno, hay estudios que están hablando del uso del tiempo de víbora de Saipan bajo uso de anticoagulaciones con rivaroxaban y warfarina, particularmente, ¿no? No se debería hacer en embarazo realmente, ni en puerperio, por supuesto, da falsos negativos, puedes hacerlo fuera de gestación. A veces en el primer trimestre podrían pasar, pero ya realmente no es una buena práctica hacerlo en este momento. Entonces, ¿qué nos queda? Desde el punto de vista de abordaje, o sea, si nosotros tenemos un paciente que está llegando embarazada, con anticuerpos persistentes, positivos, ¿no? De grupo persistente. La primera pregunta que tenemos que hacer no es simplemente tuvo un cuadro tromboembólico previo, si es una trombosis anterior del pasado. Si la respuesta es sí, por supuesto, este paciente debería ir, por supuesto, a una terapia anticoagulante, dosis terapéuticas asociadas con aspirina, ¿no? En el anteparto y en el posparto usar en forma indefinida. Si ha tenido trombosis venosa previa, ojo, usar warfarina en forma indefinida en el tiempo subsiguiente al parto. Si la respuesta es no, si el paciente no ha tenido fenómenos tromboembólicos, por supuesto, tenemos que irnos a ir a contexto si ha tenido fenómenos de tipo de morbilidad obstétrica. Si la respuesta es sí, tenemos que definir el tipo de evento, porque es diferente para unos y para otros, la conducta terapéutica. Sabemos que los pacientes que ya han tenido más de una pérdida fetal tardía, o más de por lo menos embarazo pretérmino, entonces tienen que ir a un fenómeno, un proceso, perdón, de dosis profilácticas de anticoagulantes unidos a aspirina en preparto y posparto, por supuesto. Hay que darle también. Se ha tenido por lo menos la presencia de un parto pretérmino, ¿no? Y aquí el cursor no me está marcando. Ok, se ha tenido por lo menos un embarazo pretérmino, el paciente en este caso, lo que se establecería es dar solamente dosis de aspirina de forma profiláctica, a menos, y si va a un parto vaginal también puede dar dosis de aspirina profiláctica, ¿no? En el anteparto y en el posparto. En todo caso, en estos pacientes se estipula que si hay factores de riesgo asociados de tipo trombótico, como cesárea, obesidad, todo aquello, deben ir por lo menos dosis profilácticas de aspirina asociadas. En los pacientes que han tenido por lo menos un antecedente de un parto pretérmino en el pasado y tengan fosfolípidos persistentes. Si la respuesta a todo esto es no, no tiene morbilidad estética, pero ojo, el paciente tiene anticuerpos de fosfolípidos persistentes y nunca ha tenido aborto, nunca ha tenido nada, nunca ha tenido trombosis, ese paciente hay que tenerlo con cuidado, porque igualito hay que darles algo, hay que darles por lo menos aspirina en anteparto. Y en el posparto considera sus factores de riesgo trombóticos también, pues si son elevados hay que dar profilaxis con dosis
profilácticas de enoxaparina. ¿Okay? Ahora, vamos a considerar que profilaxis tromboembólica le damos a las mujeres embarazadas que no están, ¿ok? Que no están en contexto antifosfolípido, que son de cuadros hereditarios. Entonces, aquí tenemos que considerar una serie de aspectos. Considerar si tenemos una trombofilia de bajo riesgo, pero que tiene un historial familiar precedente de enfermedad tromboembólica, o trombofilia de alto riesgo sin antecedente de enfermedad tromboembólica previa. Entonces, estos pacientes tienen que ir a anticoagulación a dosis intermediaria, tanto en el preparto como en el posparto, por lo menos. ¿Okay? Y en el contexto de que sean trombofilias de bajo riesgo, que no tengan prácticamente, como les dije, proteína S, proteína C, que no tengan historial trombótico previo, esos pacientes no meritan tromboprofilaxis. En todo caso, si hay asociación de la edad avanzada, de inmovilidad, de factores, o sea, en ese caso sí, ya ahí podemos considerar alguna forma de profilaxis, digamos, por lo menos dosis profiláctica. Tanto en el anteparto y básicamente en el posparto, ahí sí, la anticoagulación o dosis profiláctica estaría recomendada, más que todo el tema por cesárea. Si hay en el caso de las mujeres que tengan trombofilia de muy alto riesgo, ojo, que tengan un evento tromboembólico previo, ¿no? O que estén en anticoagulación como tal, hay pacientes que tienen que ir anticoaguladas de forma completa, full, tanto previo a en el posparto, en este caso con la heparina. Esto uno considerar. Yo con esta tabla es imposible que alguien se la aprenda y yo por lo menos tengo el computador abierto y uno va llegando los casos y uno se va chuleteando. Es bueno ver cómo las sociedades científicas han ido evaluando este tipo de aspectos, ¿no? Y vemos cómo prácticamente se han puesto de acuerdo el ASH, el American College de Ginecología, el SCP, y vemos cómo consistentemente toman el estado homocigoto del Leiden, hipoterminas mutantes, para dar en anteparto, ¿no? Y en posparto, dar el manejo, digamos, de profilaxis. Pues. Igualmente, si hay factores más que todo positivos, factores positivos aquí. Ellos no se pronuncian como antifosfolípidos en estas sociedades, por lo menos en este concepto. ¿Okay? Y vemos cómo prácticamente la CCP, ella se niega, pues inclusive en pacientes que tengan factores negativos, prácticamente todo solamente en anteparto admiten para factor 5 de Leiden y para protombinas mutantes. Esas son diferentes posiciones que han asumido las sociedades. Igualmente aquí vemos cómo en el posparto, ¿okay? Vemos cómo los estados homocigotos de Leiden y proteínas mutantes siguen teniendo peso estadístico importante. Esto sí lo traigo a colación, que fue recientemente revisado por ASH. Esto es la guía del 2018. Estamos en el plan también de lanzar la guía latinoamericana en el aspecto de convulsiones obstétricas. Esto fue un proyecto, por supuesto, desarrollado por McMaster University, en el cual tiene un grupo de metodólogos y un grupo de hematólogos y ginecólogos que han evaluado la evidencia que existe por el método GRADE, ¿no? Y tomando base a esto la sensibilización estadística pues, y haciendo prioridad sobre ciertas preguntas específicas, ¿no? Y dando respuestas a estas preguntas de forma priorizada. Este enfoque permitió evaluar, desarrollar una guía de recomendaciones, cuyo resumen fueron 31 recomendaciones, y hay un grupo de recomendaciones fuertes a favor, donde prácticamente establece que debe darse terapia antitrombónica obligada en los pacientes versus no terapia, ¿no? Los pacientes con enfermedad trombólica aguda. Y que en las mujeres embarazadas que tengan enfermedad trombólica aguda, ellas una recomendación fuerte, además que toda la heparina o peso molecular, son no fraccionadas. Esto también se basa mucho por las preferencias de pacientes también, aparte de los estudios clínicos, por cierto. Y asimismo, establecen en forma fuerte el uso de tromboprofilaxis anteparto con antecedentes positivos de enfermedad tromboembólica o asociada a hormonas. Aquí la certeza es muy fuerte y, por supuesto, ASH confirma que sí debe ser llevado a estados de tromboprofilaxis. Ahora, las condicionales que quizás quería era mencionar, pues era que podría usarse el uso de terapia BID sobre de tratamiento de enfermedad trombólica aguda, o sea, se podría preferir de forma condicional. Y asimismo, el uso de terapia ambulatoria inicial en pacientes de bajo riesgo también es una opción, o sea, sobre la terapia hospitalizada. Asimismo, dar tromboprofilaxis en anteparto en contexto de una trombosis venosa previa asociada con un factor de riesgo provocado, ¿no? Hormonal no resuelto.
Entonces, aquí la recomendación es condicional en contra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se avala el apoyo de dar tromboprofilaxis en pacientes que tengan, en contexto de un factor transitorio, ¿no? Provocado, que no sea hormonal y que haya sido resuelto en el pasado. ¿Okay? También establece que está en contra, pues, de forma condicional, de hacer estudios de monitoreo anti-DSA para guiar dosis de heparinas. Ya hablando sobre heparinas, el tipo de agente, pues por supuesto recomendado, no lo voy a detallar porque me extiendo más en la charla. Tenemos como la enoxaparina es una de las más empleadas, la quinzaparina, deltaparina, ya las dosis, ya las dosis bajas, la dosis profiláctica, la dosis intermedia, y aquí la dosis terapéutica de estos sistemas. Entonces, un poco esta tabla resume, quizás no lo voy a detallar, porque resume lo que hablé en la tabla anterior sobre cómo el abordaje antifosfolípido y paciente embarazada. Cuándo dar profilaxis anteparto y postparto, entonces pues nada, el tiempo no lo voy a estar porque prácticamente estoy hablando lo mismo de las pacientes que han tenido más que todo trombosis arterial. Cuando han tenido eventos trombóticos establecidos, pues tienen anticoagulación con heparinas y aspirina, y en la fase postparto, por supuesto, dar articulación indefinida. Y por supuesto, las dosis profilácticas en la enoxaparina con aspirina en los pacientes que hayan tenido por lo menos una pérdida fetal mayor de 6 semanas o más de 3 abortos. ¿Okay? Y la profiláctica también se usan en esta fase. Quería hacer la acotación desde el punto de vista terapéutico, que no lo puse en estas tablas, es que se ha investigado mucho también la asociación de otros agentes más allá de las heparinas, porque como hemos discutido, pueden haber inclusive en los tipos positivos incidencia de efectos trombóticos, inclusive anticoagulados. Entonces se ha estipulado y ha sido aceptado pues, el uso de agentes, pues la hidroxicloroquina es un papel que se ha estado revisando mucho en este ítem y ha sido aceptado por razón de reumatología, pues ha sido aceptado este ítem. Pues. Otras formas de agentes pues, en embarazo están en evaluación. Porque en embarazadas se estipula inclusive hasta uso de estatinas, otro tipo de estaciones investigacionales, pero por lo menos considera el uso de cloroquina en los pacientes que han sido trombosis recurrentes. Ahora, hablemos brevemente sobre complicaciones estacionales, complicaciones, pérdidas estacionales recurrentes, en fin. Es muy importante entender que en el pasado esta alteración ha sido investigada y vemos cómo desde el año 2010, pues vemos como una causa importante todavía permanecía en la penumbra de no saber cuál es la causa de las pérdidas obstétricas. Y las unidades cromosómicas eran más o menos pequeñas, las endocrinas, ¿okay? Y más que todo se involucraron los anticonvulsivos. Vemos como ya pocos años después se sabe pues que las verdaderamente inexplicados son un tercio, una cuarta parte de los casos. Y las anomalías cromosómicas son las más importantes, casi 40%. Vemos como las cariotípicas pues, a nivel embriónico, pues, las maternas son el 10%, estructurales uterinas, la endocrinopatía, y vemos como el antifosfolípido sigue teniendo un peso aquí importante. ¿Okay? Y esto es importante considerarlo, porque aquí viene documentar sobre los aspectos de enfermedad trombofílica hereditaria. Entonces, a esta pregunta, pues una primera respuesta las ha dado el panel. Pues, fíjense cómo Ash, ya en el 2016, publica este importante metaanálisis, donde evalúa el uso de la heparina no fraccionada, perdón, la heparina bajo peso molecular, es decir, para prevenir pérdidas obstétricas en mujeres con trombofilas hereditarias. Aquí tomaron todas las trombofilas, tanto las de alto como las de bajo riesgo. Entonces, fíjense que pudimos concluir con esto. Pues. Se pudo entender, que aquí lo que forma categórica, este metaanálisis, con más de 8 trabajos, que aquí los voy a traer a continuación, es que el uso de heparina bajo peso molecular comparado al no uso, prácticamente no muestra diferencias, ¿no? Tanto en los abortos tardíos como en los abortos tempranos. Aquí se incluyeron 8 estudios con 800, más o menos, 483 pacientes, y se demostró que la tasa de nacidos vivos, con o sin heparina, prácticamente era la misma. Entonces se concluye que prácticamente no hay un beneficio para la prevención de pérdidas recurrentes en el embarazo con mujeres con trombofilia hereditaria. Fíjense por lo menos esta tabla, pues estoy incorporado. Quizás el único que deja un poco de duda fue el estudio de Gris colaborador, que si lo vamos a revisar es un estudio que no era metodológicamente el más adecuado, pero un estudio abierto y tenía mucho sesgo de información. Los otros estudios de Hughes, el Alive, los estudios de Spin, el Happy, el TIPS también lo incluye, el ETOC también. Y vemos como la tasa, digamos, prácticamente de nacidos vivos
de los pacientes sometidos o no sometidos a la enoxaparina es prácticamente el mismo. ¿Okay? Así vemos como el outcome, aquí ya revisado aquí en este plot, vemos como la tasa de nacidos vivos y prácticamente no hay diferencia significativa en ninguna de estas veces. ¿Okay? Como está aquí a continuación. Otro estudio que también evaluó, ya no solo la parte de enfermedad tromboembólica, sino ya lo que es pérdidas estacionales, fue también el TIPS, que ya lo hemos mencionado anteriormente, con 192 pacientes. Ellos evaluaron posiciones obstétricas y usaron deltaparina en forma randomizada sistemática, un estudio abierto comparativo, administrando a la deltaparina, evaluando pues los ítems de pérdida de embarazo, estacionales, preeclampsia, bebé pequeño estacional, en fin. Y así mismo como enfermedad tromboembólica. Entonces, vemos que los análisis secundarios no apoyaron el uso, pues, prácticamente no demostraron un beneficio, el uso de deltaparina en ningún individuo, o sea, en un subgrupo de tratamiento en los pacientes para pérdida estacional. No así para enfermedad tromboembólica, que ahí sí lo demostró, ahí sí es útil para enfermedad tromboembólica, pero para lo que es el ítem de pérdidas estacionales, no. Y aquí también nos vamos otra vez a mirar este análisis. ¿Okay? Vemos como aquí prácticamente ya la línea central se agrupan pues los diferentes aspectos pues de pérdidas tempranas, pérdidas tardías, ¿okay? Donde está el crecimiento intrauterino, y solamente aquí en este punto pues la enfermedad tromboembólica sí podría tener algún valor. ¿Okay? Entonces dar deltaparina o no dar deltaparina no hizo diferencia en estos aspectos. Otro estudio pues que también es importante considerar el FREED, el RCT, es un estudio que evaluó pues en mujeres con trombofilia hereditaria, y tenían también esos antecedentes de pérdidas estacionales, o en este caso, perdón, no pérdidas estacionales, insuficiencia uteroplacentaria y partos pretérminos. Entonces fueron asignados al azar a usar pues heparina no fraccionada con aspirina o aspirina sola. Entonces vemos que en este resultado prácticamente el uso combinado de la aspirina no fraccionada, de heparina de composición molecular con la aspirina, pudo solamente reducir pues, el riesgo pues, de embarazos pretérminos, en este caso, solamente en este ítem, embarazos pretérminos. Pudo quizá tener una tasa positiva pues, ante las 34 semanas. Sin embargo, en los otros grupos de riesgo pues, de enfermedad, pues, de otras formas de pérdidas, o no hubo diferencia significativa. Entonces, asimismo que vemos que las tasas, pues, digamos, de nacido, de crecimiento fetal, de pesos, o de los estudios de flujo Doppler de arterias uterinas y umbilicales fueron similares en ambos grupos de tratamiento. Solamente quizás pudo tener algún papel aquí en ese otro aspecto que les he comentado previamente, en el de los embarazos pretérminos. Ok, ahora aspirina y bajas dosis. Esto es quizás un punto que ha sido muy discutido, ha sido muy estimado, muy elaborado, pues. Y algunos estudios retrospectivos han sugerido que las mujeres con trombofilia pueden tener beneficios pues, del uso de este tipo de agentes. Sin embargo, muchos estudios prospectivos, pues, aquí está la dicotomía. Los estudios retrospectivos, quizás por su pobreza de métodos, quizás tendrían a dar este tipo de sesgo, este tipo de información. No obstante, la mayoría de estudios prospectivos no han demostrado pues, este tipo de evidencia, ¿no? Sin embargo, el uso de aspirina en forma individualizada en profilaxis estandarizada en la preeclampsia ha sido estandarizado en base pues, a un nivel de evidencia cero, en algunos casos. Hay un aspecto que quería yo comentar aquí, a este punto, pues, que así hemos tenido otra investigación aquí en Cúcuta que estoy haciendo, pues, que es el estudio de síndrome de hiperacción plaquetaria, pues, y que esto está en revisión. Esto lo pongo a colación porque vemos que las plaquetas pegajosas, como se llama así vulgarmente nuestro gran amigo Dr. Luis Argüelles, tono plaquetario autosómico dominante, que ha sido bien demostrado asociado a fenómenos arteriales y a algunos venosos inexplicables, particularmente que todo infartos, ahí en personas jóvenes, ¿no? Y como todos sabemos, pues tiene una asociación importante a ese efecto de agregación, antióxido subagregante, con epinefrina de ADP, que nos clasifica en los tipos. Su tipo 1, si tiene las alteraciones de epinefrina de ADP hiperagregante, su tipo 2 solamente a epinefrina y su tipo 3 solamente ADP. Sin embargo, mucho ha sido discutido si esto es un fenómeno real, si es un fenómeno clínico existente, si es una enfermedad verdadera, un artificio de laboratorio. Ha sido discutido, ha sido, pues, algunas sociedades no lo reconocen como tal, otras sí.
Yo creo que yo me paré en el medio y diría que hay que ponerle atención, sencillamente porque Paquete es muy difícil de estudiar, el que trabaja en esta área se da cuenta, lo delicado que es trabajar con estos sistemas, lo difícil que es inclusive ver cómo hay formas como las paquetas se activan por cualquier cosa, por inflamación, por infección. Entonces, la metodología de estudio es muy engorrosa, ¿verdad? Quizás es la parte más complicada que ha sido, antes de decir que la enfermedad no existe. Pienso que sí la hay, pues. Hay más que todo ser descriptiva, lo que más tratado con son los mexicanos. Ellos establecen una alta incidencia de abortadoras habituales, hasta 80% en México, ¿no? Yo te estudio alemán, hacían hasta un 33%, más que todo en su tipo 2. Trabajos interesantes, donde lo estuve revisando, y me motivó, pues, conversando con esta gente, intentar hacer esta experiencia aquí en Cúcuta, haciendo un abordaje sobre este tema. Entonces, ya hablando, ya para concluir, pues, desde el punto de vista real, lo que tenemos hoy para hoy, 2021, el impacto en complicaciones obstétricas, ya sea abortos, tardíos, cáncer, todo esto, ¿cuál es el papel de interacciones con heparinas o con agentes anticoagulantes? Realmente es muy poco probable que estas trombofilas hereditarias tengan un riesgo, pues, que sea importante para esta mayoría de estas complicaciones. Pues. Y que realmente, en mi opinión particular, si existe este riesgo, solamente se limita a poblaciones de muy alto riesgo, ¿okay? Y que sea una situación muy modesta, y que, como dice, muy agarrada con pinza, ¿no? Vamos a decirlo así, dando el beneficio a la duda. Para esto todavía están andando estudios, bueno, yo está buscando los resultados a ver si preliminar sobre el ICE-2, que todavía no ha salido nada pues concluyente, pues. Está en fase de recruitment, un estudio holandés y también con sedes en Inglaterra. El ICE-2 está en plan para ver, pero honestamente no creo que sea muy diferente lo que va a decir. Todos vemos que hay pequeños estudios retrospectivos que se unen esos vínculos modestos, pues, como yo lo dije anteriormente, hacia estas alteraciones genéticas, más que todo con pérdidas fetales, pues, luego la 10ª semana. Sin embargo, son estudios con muchos sesgos, muchos confusores. Y esto no se ha demostrado, como yo lo dije, en estudios prospectivos, ya a larga escala. ¿Okay? No se ha encontrado esta solución. Entonces, no hay evidencia que la tromboprofilaxis como tal tampoco sea beneficiosa. Ya hay varios meta-análisis que ya lo han señalado y prácticamente dan con el traste de usar en forma sistemática este uso de intervención. Entonces, ya para concluir, no sería recomendable desde el punto de vista del hematólogo, la perspectiva de nosotros, dar administración de coagulantes en prevención de preeclampsia, para restricción intrauterino, para DPP o pérdidas fetales tempranas o tardías, en trombofilas hereditarias hasta la fecha. Quizás el take home message aquí, como lo dejo, pues las mujeres con trombofilas hereditarias tienen un mayor riesgo de enfermedad embólica en el embarazo debido al cambio protrombótico. La probabilidad, por supuesto, en mujeres con trombofilas hereditarias y trombosis depende de este tipo, de grupos de alto riesgo y bajo riesgo, y más que todo la presencia de factores familiares precedentes también. Por supuesto, los estudios retrospectivos han demostrado una asociación muy escueta, como lo dije, y de trombofilias y complicaciones de embarazo. Los estudios prospectivos prácticamente no han dado esa asociación en forma consistente. Y que quizás lo que está más recomendado hacer los estudios de profilaxis, básicamente en mujeres graves reproductivas, con antecedentes de hematrombólica, no provocados a factores transitorios, ¿no? Como ya los dije, o mujeres asintomáticas sin trombosis previas que planean embarazo y que tienen familias de primer grado que han tenido trombosis antes de los 50 años, ¿no? Que tengan trombofilas de alto riesgo. Pues aquí se recomienda hacer estudios, más que todo para el abordaje de tipo trombótico. Y que realmente hay que aclarar mucho al clínico que no debe hacerse en forma sistemática los estudios, pues, y mucho menos en contexto de cuadros trombóticos, embarazo y estados de hormonoterapia. Y con respecto al uso de trombofilas, al estudio de trombofilas hereditarias en forma de pérdidas fetales recurrentes o no recurrentes, realmente debe considerarse solamente en casos muy seleccionados. Realmente no está recomendado por las pautas casi hacerlo en ningún caso. Yo daría todavía solamente el ítem del beneficio de la duda de pacientes con formas hereditarias de alto riesgo y con fuertes antecedentes familiares, por lo menos obligados. Plantearían quizás un estudio en esta situación. Entonces, bueno, ya concluyendo, muchas gracias por su atención. Veo que todavía están ahí, no se han dormido. Estoy a su orden. Creo que hay un caso clínico, perdón, que la doctora había planteado hablarlo, sí.
caso clínico de la doctora Karina, ¿no? Bueno, muchísimas Sí. gracias, doctor sí. Serrano. Muy interesante su disertación. Esperemos que se hayan conectado bastantes ginecólogos obstetras porque el tema fue muy dedicado particularmente al manejo de este tipo de pacientes. Y entonces, relacionado con el caso, la doctora Araujo va a presentarle para su discusión clínica y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora Araujo. Sí, buenas tardes. Doctor Serrano, ¿cómo está? ¿Cómo está, Tony? Lo felicito por su excelente presentación. Gracias. Fíjese, doctor, le quería, bueno, tengo un caso interesante relacionado al tema, aunque la paciente no tiene ninguna alteración trombofílica de las que mencionó. Ella tiene, pero es un caso interesante, Sí, se lo sí. presenté a la doctora Raiza y me dijo que en esta conferencia pues era bueno preguntarla, porque varios de nosotros hemos tenido casos así y es bueno saber cómo abordarlo. Es una paciente de 37 años que tiene el diagnóstico de una neoplasia mieloproliferativa de tipo trombocitemia esencial. Ella está tomando hidroxiurea, 1 gramo diario. Aparte de eso, hace 4 años hizo 2 infartos esplénicos y en ese momento se le indicó warfarina y aspirina. Correcto. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, claro. Prosigue. Esta paciente hoy por hoy llega a mi consulta refiriendo deseos de tener un hijo junto a su esposo. Llegan a la consulta y bueno, nada, su ginecólogo obviamente quiere saber qué opina el hematólogo. En este caso, ya otros 2 hematólogos a los que ella visitó le dijeron que era imposible que tuviera hijos. Y bueno, nada, tiene 37 años, no tiene hijos. Es un tema un poco complicado. Y repito, toma warfarina, toma aspirina. Clínicamente está estable en este momento. Por supuesto que no puede tomar anticonceptivos ni nada de esto. Ellos se cuidan pues con métodos naturales, con preservativo, con uso de preservativo, pero bueno, quieren tener un bebé. Y normalmente ella mantiene sus, bueno, ahorita tiene las plaquetas en 650.000. ¿Cuál sería su conducta, doctor, para prevenir, ya que esta paciente hizo pues un evento trombótico previo y bueno, quiere tener hijos? Sí, mira, varias cosas con respecto Juan Carlos, ya va, sí. Juan Carlos, Dime. un momentico. Karina, por favor, especifica, yo no lo oí muy bien, cuánto tiempo y qué dosis tiene ella de hidroxiurea, que es lo que me parece muy importante también al momento de decidir si sale embarazada. Y cuál es el momento idóneo. ¿Qué dosis y cuánto tiempo tiene recibiendo hidroxiurea? Gracias. Okay. Sí, importante. Sí, ella está tomando 1 gramo diario y está tomando esa dosis desde hace más de 4 años. Sí, pero la conocí con las plaquetas en 600 y tantos, 600, ya les digo, 637.000, ¿ok? Y toma warfarina 5 miligramos diarios. Sin embargo, ella no mantiene un INR adecuado. Bueno, de verdad que la consulta fue un tanto difícil porque pues se le tuvo que explicar cómo tenía que ser su régimen alimenticio, cada cuánto se tenía que hacer un INR, todas estas cosas. No fue una consulta fácil. Sí, un caso muy difícil, de verdad que gracias a Dios que traje este caso a colación, muy interesante, inteligentemente seleccionado. Un caso que tiene muchas cosas, tiene muchas aristas por donde discutir. La primera que te diría es básicamente esta, ¿no? Vamos a abordar el análisis de este caso preparto, o sea, fuera de parto, fuera de gestación. El fenómeno autoembólico, el paciente con trombocitemia esencial o neoplasia mieloproliferativa crónica es muy particular en el sentido de que el riesgo es difícil de establecer, más allá de lo que es plaqueta, ¿ok? Es importante, uno,
evaluar si tiene una enfermedad von Willebrand adquirida. Un fenómeno que se asocia en estos pacientes y obliga por lo menos a haber tenido una evaluación del antígeno de von Willebrand y su cofactor, ¿no? Y ver la relación para ver si hay una relación que te puede, el punto de corte es de 0.6, creo, que te puede establecer la presencia de un von Willebrand adquirido. Para riesgo, digamos, trombótico versus hemorrágico realmente, porque no todas las trombocitemias esenciales son trombóticas, algunas sangran. Entonces, inclusive con contagios plaquetarios muy elevados, también el riesgo también, cuando hacen muchos contagios tan altos, hasta de 1 millón, 1,5 millones, el riesgo de hemorragia es importante. Entonces, hay algunos autores que han esgrimado la posibilidad de hacer agregatías plaquetarias como un método complementario para guiarse, para el uso de todos estos. Eso para lo que es, digamos, riesgo pre. Ahora, esta paciente hizo trombosis, hizo cuadro tromboembólico, evidentemente tiene que estar anticoagulada, y warfarina es la droga de elección. ¿Ok? Ahora, algo importante, asociar o no aspirina. Asociar o no aspirina. La mayoría de las guías ahorita actualmente están contemplando que solamente warfarina es suficiente. Porque en ítem, o sea, y volviendo al punto de que un paciente en el cual lo ponen el riesgo de hemorragia importante. Entonces, ya muchas guías, ya inclusive para pacientes sin neoplasia, sin condiciones neoplásicas, solamente warfarina puede ser útil en condiciones estándar, pues, o sea, como tal. Pues. Si el paciente hace fenómenos tromboembólicos recurrentes a pesar de warfarina, anticoagulación, que pues, también podría ser DOAC, por ejemplo, si un paciente que es más fácil de controlar con DOAC, podría ser solamente DOAC también, no embarazadas, ojo, entonces podrían asociarse aspirina en forma asociada, si hay fenómenos trombóticos recurrentes. Ahora, vámonos a la parte de parto. La parte de parto es otro tema, porque muchas guías le dirían que no sería embarazada, porque un paciente de muy alto riesgo, los tetras se pegaron un tiro, se tiran por la ventana, en fin, ellos van a decir que eso es un sacrílego, ¿cómo se le ocurre? Hemos tenido casos, o sea, hemos tenido precedentes, o sea, realmente buscar en la literatura hay casos existentes pues, de madres que han podido concebir en estas condiciones. Más que todo porque ocurre inclusive de forma accidental, salen embarazadas y no saben que están, o sea, no estaban cuidando, se descuidaron, tuvo un embarazo. Pues. Ok, entonces, ¿cuál sería la conducta aquí? Primero, por supuesto que el principal, suspender la hidroxiurea, droga que es fetotóxica a toda prueba, claro está. Segundo, sería muy importante, en caso que tenga un puntaje de plaquetas muy elevado, esgrimir otras drogas, pues en forma. Nosotros usamos mucho plaquetaféresis para reducir puntajes plaquetarios en pacientes de alto riesgo en estas condiciones, para no exponerlo a la gente, digamos, farmacológico, citorreductivo. En embarazo, pues por ser los interferones pueden tener aprobaciones, pueden tener inherencias. Lamentablemente los interferones no están tan a la mano en muchos países, Colombia, Venezuela son ejemplos de ello. ¿Ok? Son buenas opciones terapéuticas, por cierto. Esto es para citorreducción. Ahora, para anticoagulación, si toca salir, mira, si toca anticoagular, perfectamente puede pasar a opción sí, de parinas, de parinas, o sea, de suenoxaparina, en dosis anticoagulante full, y mira, o sea, no debería tener mayores problemas. Y más como es un contagio de plaquetas como lo que tú estás refiriendo. ¿No? Y a riesgo, sí. Firmando un consentimiento informado, por supuesto. ¿No? Sí, yo pienso, bueno, la plaquetaféresis, oye, sería una alternativa como que sí, o sea, pudiese ayudar, por un lado. Por otro lado, lo que a mí se me ocurre por ahora es, bueno, sí, suspender la hidroxiurea durante, o sea, desde que se inicie la planificación familiar, por decirlo de alguna manera, desde que ellos comiencen a hacer el intento de tener a su bebé, debería suspenderse. Hasta el primer trimestre del embarazo, de manera segura, no debería utilizar hidroxiurea. Interferón pudiese servir en el primer trimestre. La agrelide no, el agrelide se pudiese usar después del segundo trimestre, aunque no tenemos aquí, habría que buscarlo afuera. Sí, sí. Y bueno, y usar heparinas de bajo peso molecular, que es un gasto enorme para la paciente. La otra pregunta, ¿qué dosis se le recomendaría? Anticoagulante. ¿Qué dosis recomendaría usted de heparinas de bajo peso molecular? Entre 0.8 a 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Si no hay complicación hemorrágica, si no hay hemorragia, o sea, puede usar esa dosis, dosis anticoagulantes. ¿Y la aspirina se suspendería? Sí. Ojo, llegó a mí con aspirina.
Sí. Llegó a mí con aspirina, no veo, recibiendo warfarina, no veo la justificación de recibirla. Eso es cierto. No. Eso es algo que ha sido contundente y ha sido revisado de forma sistemática y verdad que no hay esa indicación. Yo creo que ese es el plan. Sí. Perfecto. Interesante el caso. Doctor Serrano, ¿pudiera entonces concluir cuáles serían las indicaciones para esta paciente para orientar a su doctora? Primero, comenzando con puede o no puede salir embarazada. ¿Es una contraindicación absoluta a su enfermedad? Creo que no. No la Entonces, es. Puede ser por embarazada. favor, entonces enumere las recomendaciones principales para ella. Sí, lo principal, por supuesto, uno, consentimiento informado, o sea, del riesgo y que te exima legalmente de cualquier complicación. Eso es lo primero que tienes que hacer. Segundo, por supuesto, suspender la hidroxiurea, suspender aspirina y pasar la anticuerpo. O sea, claro, no está embarazada, ojo, no está embarazada, o sea, promoverle, pues, digamos, fuera de uso de hidroxiurea, promoverla pues a búsqueda de concepción, por el efecto, digamos, citotóxico también que tiene sobre a nivel celular, porque aumenta la tasa de infertilidad, y monitorizar sus niveles de plaquetas, como ítem 3, en contajes ya por encima de 1 millón, 1,5 millones, por supuesto, podría tener la indicación de, por supuesto, hacer una terapia citorreductiva, como habíamos comentado, citaféresis o interferones. Y la articulación como punto 4, cuando esté embarazada, ya basada en el uso de paringepación molecular. En pregestacional puede ser usando la warfarina o un TOA. Muy bien. Doctor, entonces el otro lado de la moneda. La doctora Ida Morales pregunta, buenas tardes, recomendaciones para el obstetra, este es de manejo del hematólogo, básicamente por la parte esta del tratamiento. Vía del parto, creo que no había ningún problema en cuanto a la vía del parto, pero las recomendaciones para los obstetra, pienso que es ese manejo haciendo un binomio perfecto entre el hematólogo y el obstetra. Adelante, doctor. Sí, por supuesto. Aquí la vía de parto, por supuesto, preferentemente una vía, para esta paciente, estamos en esta paciente, debe ser una vía vaginal, pues, es la menos morbilidad tiene, la menos se complican, ¿ok? Y monitorizada, chequeada, o sea, por supuesto, en el caso tal, pues que sí va a requerir un abordaje por vía cesárea, pero por vía cesárea, sí, por supuesto, pues las connotaciones propiamente, pues de que es importante mantener pues el uso de profilaxis ya dosis antitombótica, anticoagulante en el posparto, pues de 8 semanas. Y después que pase este periodo, digamos, de la lactancia y todo esto, y ya usar el anticoagulante que se puede tratar, pues, si va a ser un DOAC o bueno, warfarina inclusive. Perfecto. La doctora Arlette de Sáez tiene la manito levantada, tiene el micrófono abierto, probablemente quiere hacer una pregunta o una acotación. Una acotación, la escuchamos, doctora. Adelante, doctora Sáez. Arlette. Arlette. O la habrá hecho escrita para ver. La habrá hecho escrita, no la tengo en el chat, ya va para ver. No está en el chat. De todas maneras, debe tener algún problema con su micrófono, aunque yo se lo tengo activado, pero no se le oye. Entonces, Arlette, ¿tienes abierto para tu micrófono para tu participación? Puedes reactivar en todo caso el micrófono por ti misma, Arlette. Ya está, sí, están abiertos. Hola, ¿me escucha? Hola, ahora sí, Arlette, ¿cómo estás? Me has preocupado. Bueno, felicitaciones, me encantó la presentación, pero me pareció que con este caso no me quedó muy claro si uno, así como se debe suspender la hidroxiuria, por supuesto que antes de salir embarazada ya tiene que suspender la warfarina por los efectos teratogénicos. Creo que eso no me quedó, a lo mejor perdí un poco el audio, pero me parece que es importante que eso quede claro, ¿no? Que debe suspender la warfarina para poder entonces pensar en salir embarazada.
Sí, también, exacto, por supuesto, para la parte de implantación, sí, en el prestacional inmediato, sí, por lo menos en ese periodo. Exacto, entonces ella tendría que comenzar con heparina ya cuando va a planificar que va a salir embarazada. Correctamente, exacto. Estando embarazada va a usar la heparina gestacional y la concepción como tal, suspender anticoagulante Desde también. el momento de planificar la concepción, porque si no puede haber el efecto teratogénico. Sí, no, y exacto, importante eso y que sí, ese punto es clave, doctora, claro, gracias. Y pues pasar aspirina en esa fase, en la fase concepcional, en la fase, digamos, que está buscando el niño, usar aspirina solamente. Perfecto. Juan Carlos o doctor Serrano, entonces la idea sería, cuando esté planificando ya que se decida con todas estas indicaciones, por lo menos desde 3 meses antes está indicado omitir la hidroxiurea. En este caso, la warfarina también por su efecto teratogénico. ¿Ok? Correctamente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o consideración en relación al caso? La doctora Karina Araujo está dando las gracias por la asesoría que le han dado en relación al caso clínico al caso de su paciente. Pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas relacionadas con la conferencia. No tengo acceso al chat, por lo tanto, no sé si tú tienes, Juan Carlos, para ir leyendo las preguntas. Hay una pregunta, yo había copiado algunas que dice, ¿está de acuerdo con excluir el PAI-1 y las mutaciones heterocigotas de la MTHFR de los paneles de laboratorio para trombofilias congénitas? Completamente de acuerdo. De ser excluido. Ok. Entonces, parámetros de control para un paciente que tiene anticuerpos antifosfolípidos para decisión de omisión del tratamiento. Una paciente con diagnóstico de anticuerpos, de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en intento de gestación, ¿cuál es el momento, la decisión para omisión de tratamiento? Es una pregunta muy buena y yo me la he hecho muchísimas veces, ¿no? Y hay que considerar dos cosas. Si una paciente, ojo, pacientes con antifosfolípido trombótico, que hacen cuadro de trombosis venosa profunda y tiene antifosfolípido demostrado, confirmado. Este paciente, indistintamente de que los anticuerpos se negativicen, no deberían nunca suspender los anticoagulantes. Debería estar recibiendo ya sea su warfarina, básicamente warfarina, porque los DOAC realmente no han mostrado un papel tan exitoso, pues, casos muy seleccionados, pero yo diría que no están planteados los DOAC aquí. El caso de antifosfolípido trombótico o trombótico, ¿no? Eso es otra cosa. Porque si un antifosfolípido, un paciente que hizo un cuadro gestacional con complicaciones de morbilidad obstétrica y anticuerpos positivos, pues, y ya parió, o sea, tú le puedes suspender después de la 8ª semana, suspenderle su terapia antitrombótica. No debería seguirlo en el tiempo dándole anticoagulantes. ¿Ok? Pues como lo dije, son enfermedades que se comportan clínicamente diferentes. Digamos, la embarazada del no embarazado con trombosis. ¿Ok? Entonces, ahí es el punto. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, hay una pregunta también que había copiado, aunque no la veo en el chat, es la salida de la LIF 2. ¿En qué momento va a salir? Sí, yo lo estuve buscando, casi que le voy a escribir al investigador. Mira, te voy a echar un poco el cuento con este estudio. Este estudio empezó en el 2013, ¿no? La recolecta de casos iba por ahí como en el 2015, estaban todavía viendo si recogían o no recogían, entonces estaban como recogiendo casos, ahí está. Entonces, es un estudio que tenía una planificación de más o menos 300 o 400 casos para recolectar, multicéntrico. Se han quedado sin funding, o sea, no tenían financiamiento. Precisamente yo un poco por el tema de que no se ha visto esta evidencia en los otros metaanálisis, entonces un poco que decayó el interés. Entonces eso quedó un poquito en el aire. Entonces todavía estaban recolectando casos para terminar de llenar la data. Eso era todavía en 2018. 2020 me estoy metiendo ahí en la base de investigadores y estoy viendo que todavía están en veremos. Entonces, yo estoy un poco capcioso si este estudio lo van a terminar. O sea, honestamente deberían ya proyectar lo que tienen con lo que hay, pero yo no tengo resultados. Ayer busqué y me cansé y no conseguí. Entonces, no tengo fecha, o sea, porque ellos decían que la fecha de colecta todavía estaban terminando de recoger los casos, imagínate.
Después de Bueno, cuántos ni años. modo. Entonces hay que Sí. seguir pendiente. Sí. Otra pregunta de una participante paciente. Soy portadora heterocigota de la mutación MTFHR. No tiene nada. Según está establecido en las nuevas guías, no hay indicación de profilaxis. En absoluto. Para nada. Ni para enfermedad tromboembólica venosa. Esa mujer es igual a población normal. Es un problema, porque aquí también yo me he encontrado mucho aquí en Cúcuta, aquí en Colombia, me ha tocado ver las revisiones con otras ciudades también, sobre ese aspecto, ¿no? De que, oye, de que llega esa paciente con ese estigma en la cabeza. Y eso es algo que psicológicamente tiene un impacto tan negativo. Yo tengo una trombofilia y aquello como el concha, tengo el cáncer, y no sé qué, y no puedo hacer nada, y los médicos, y un miedo y una cosa. Y entonces explicar a esa persona que no tiene nada, que su riesgo es igual de la población normal, va a costar. Pero el paciente debe verse como una paciente normal igual a la población normal, prácticamente. El riesgo de ella trombótico es nulo. Y desde el punto de vista gestacional, o sea, si tuvo un cuadro trombótico fue por otra cosa, no por eso. Bueno, ya sabe, doctora, es una colega aparentemente la que hizo la pregunta. Ya sabe que usted si quiere salir embarazada o si no, no tiene ningún riesgo. Entonces, una nueva pregunta. Quisiera conocer su opinión en relación al adenocumarol como anticoagulante en embarazadas portadoras de válvulas cardíacas. El doctor Páez Maneiro hace esa pregunta. Oye, sí, mira, es una buena pregunta, pues, porque usar cualquier forma de cumarínico en embarazo es un riesgo muy alto. Como todos sabemos, es una genera embriopatía tóxica que es variablemente de mayor a menor, pues durante diferentes fases del embarazo. Como la doctora Sáenz nos menciona, de antes de concebir, durante el primer trimestre, la embriopatía tóxica, por supuesto, warfarínica bien descrita, y durante los siguientes trimestres va decayendo este riesgo, aunque no es igual a cero, siempre es importante. Y por supuesto, es un anticoagulante que prácticamente afecta al feto, pues, en varias formas. Entonces, en un mundo ideal, nunca debería ser utilizado, pues, o sea, no debe ser usado este tipo de agentes. En un mundo ideal, bajo las condiciones estándar de trabajo, pues, o sea, en los países con recursos, pues, o sea, usan su heparina desde el comienzo hasta el final. Y fíjense cómo quedó la empresa molecular por encima de una fraccionada, inclusive, como agente de elección y el único agente por ahora. Pero bueno, entonces vamos al punto. Estamos en un país, estamos en África, estamos en Venezuela, de repente no hay heparina, el paciente tiene esa válvula prostésica ahí, ¿qué hacemos con ella? Bueno, mira, sí, en el pasado se usó por supuesto el uso de anticoagulantes orales, pues este trimestre, pues asumiendo los riesgos, pero no es el deber ser, o sea, no debería ser utilizado, salvo en condiciones de emergencia y que no tenga más nada que darle. Juan Carlos, la pregunta tiene dos aristas. Acuérdate que es portadora de una válvula cardíaca. ¿Cuál Correcto. sería tu recomendación en este caso, entonces? Igualmente heparinas. Igualmente heparina. Heparina. O sea, para el uso de válvulas cardíacas, o sea, la anticoagulación, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué anticoagular tan en forma intensiva a nivel de válvulas cardíacas? O sea, fíjate que tú tienes que buscar una inhibición de los 4 factores en forma significativa. Más importante es coagulación, eso va a ser la warfarina. El elemento homogéneo, pues puede hacerlo así, pues las empresas de bajo peso molecular cumplen pues la bloqueo anti-10A en forma significativa y entonces, digamos, para interés pues, como alternativa es una droga perfectamente aceptada. Perfecto, muchas gracias. La doctora Carrillo Contreras hizo una pregunta de la cual solamente tengo la parte final que dice asterisco implantación. Yo no sé si tú puedes leer la pregunta de ella, sí, Juan Carlos, o en todo caso la doctora repetir su pregunta, puede levantar la manito y tiene su micrófono activado. Estoy viendo aquí la pregunta, a ver si ya pude abrir el chat las preguntas. Voy a ver aquí. Acenocumarol, después la de sumoral. Esa es la última, es la anterior a esa. La anterior que ya. María Isabel Carrillo Contreras. Ajá, sí, sale. Ok, mi pregunta. Acá. Mi pregunta es 6-6. Sí, me imagino que es heterocigota. Si tiene algo que ver con la implantación, el tema de las trombofilias. Le escuché nombrar algo al respecto que tiene algo que ver con la dificultad para concebir eso de las trombofilias. Quizás un poco quedó con la duda, ¿no?
Ajá, pero aclara, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de la doctora? La pregunta tiene problemas de reacción o de escritura aquí, un poco confusa, pero quizás está hablando sobre los aspectos de la mutación heterocigota y las homocigotas de metahidrofolatos reductadas, el tema de trombofilia. ¿Y cuál es el papel de las trombofilias hereditarias en implantación? Entonces, yo les quería aclarar a ella que, volviendo al tema aquel, no se justifica el estudio de este tipo de elementos, de tipo de alteraciones, por supuesto, y que más bien es bueno que tenga una trombofilia hereditaria, porque aumenta la tasa de implantación de nacidos vivos. Entonces, bueno, hacerla para ver si la tienen, o sea, realmente no tiene sentido. No debería hacerse. Y mucho menos las trombofilias estas con la metahidrofolatos reductasa. Ya sabemos que realmente el papel es prácticamente nulo. Perfecto. ¿Tú lees alguna otra pregunta allí en el chat? Yo no puedo ver ninguna otra. Hay un nuevo mensaje. La pregunta de la doctora era si la trombofilia influye en la implantación. Aumenta. ¿Cómo le digo? Aumenta. La trombofilia aumenta la implantación. Eso lo revisé en los estudios, los trabajos que hay con eso es impresionante. Una tasa, se aumenta la tasa de implantación casi un 45%. Aumenta, o sea, la capacidad, pues, o sea, la anidación. En teoría, todos sabemos que el fenómeno de sincitación, implantación, tiene una base inclusive trombótica inicial, pues, y aumenta la tasa de implantación. Entonces, la respuesta para ella es... Ojo, en hereditarias. En antifosfolípido, realmente no me atrevo a emitir opinión. No tengo ese concepto, no tengo ese conocimiento. Antifosfolípido, infertilidad, es un tema que se ha investigado, es cuestionable. Y yo creo que se realizó un simposio de lo que vi en Brasil, pero realmente tengo muchas dudas. Entonces, la respuesta para la doctora Carrillo Contreras es, en trombofilia hereditaria no hay, al contrario, está favorecida la implantación del óvulo. Sí, muy bien. A ella pone 1000 gracias. He descansado con sus respuestas increíblemente. Es evidente que la doctora está intentando embarazarse y tiene un problema de trombofilia y tú la estás tranquilizando con tu charla. Bueno, tiene un efecto, además de todos los efectos positivos, Sí. ¿Alguna otra pregunta ves por allí, Juan Carlos? No, ya veo saludos de todos lados, mucha gente. Gracias por los saludos. Muy bueno todo. Ok, entonces, aparentemente, pues no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra intervención. No sé si alguna persona de los participantes quiere hacer alguna acotación, además de las gracias que le están dando al doctor por su excelente revisión. Yo particularmente pido una vez más disculpas por los problemas técnicos que hemos estado presentando para esta charla. Las demás fluyeron perfectamente por acá, pero el problema está dado por mi conexión a internet. De todas maneras, eso no es óbice para que sigamos adelante con nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor Serrano Casas. Sobre todo que se mostró tan solidario en el momento en que decidimos hacer este ciclo de hemostasia y trombosis. Nos queda una charla que será para el 8 del próximo mes, en vista de que el próximo jueves es feriado por ser Jueves Santo. Entonces, en la próxima reunión, en el próximo webinar, vamos a revisar lo correspondiente al sistema fibrinolítico, lo que su conferencista llama el olvidado pero importante sistema fibrinolítico. Va a ser dado por una conferencista uruguaya, uruguaya, la doctora Graciela. Entonces ya todo está coordinado, los esperamos para esa fecha. Una vez más, muchísimas gracias a todos los participantes. Seguimos en contacto, seguimos unidos, seguimos contando con nuestros colegas latinoamericanos e iberoamericanos, porque también se conectan, como ya ustedes saben, de las Islas Canarias y del continente. Buenas tardes, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estuvo excelente la revisión. Hasta luego. Hasta luego. Ya va, hay 8 nuevos mensajes. Dios mío, se decidieron a consultar después que me he despedido. Vamos a ver, muchas gracias.
Excelente charla. Y esto nos indica a los obstetras la necesidad de trabajar en equipo con los hematólogos en estos casos. Muy buen comentario. Saludos, un fuerte abrazo para todos. Estaba hablando de los contactos desde Iberoamérica y aquí tenemos a nuestra colega y compatriota, la doctora Janet Valera, que está en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta luego, pues. Muchísimas gracias. Chao, Juan Carlos. Chao, doctorísima. Fíjense.